La tecnología lo ha cambiado todo, pero también la forma de dirigir. Hablamos con Pilar López, vicepresidenta de Microsoft Western Europe con responsabilidad sobre ventas, marketing y operaciones. Ocupó diferentes puestos directivos en JP Morgan en Madrid, Londres y Nueva York. Ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria en las áreas financiera y de estrategia de Telefónica en Europa y Latinoamérica. Licenciada en Dirección y Administración de Empresas por ICADE, con especialización en finanzas, es también consejera independiente de Inditex. ¿Qué tal? Bienvenidos. Bienvenida, Pilar. Bienvenidos a los alumnas del MBA de la UNIR. Pilar López nos acompaña para hablar de visión CEO. Y, Pilar, ¿lo ha cambiado todo la tecnología? Primero, qué maravilla estar aquí con vosotros hoy para hablar de cambio y de si de verdad lo ha cambiado todo. Yo creo que sí. Yo creo que nuestro día a día, en cualquier ámbito, en el ámbito personal y en el ámbito profesional, empresarial, en el ámbito de la educación, nuestro día a día ha cambiado radicalmente, por muchas razones, pero gracias a la tecnología, sin lugar a dudas. Y creo que nos ha hecho mucho más... Nos está haciendo las cosas mucho más fáciles desde la perspectiva de cómo consumimos, de cómo nos relacionamos con nuestras marcas, de cómo nos relacionamos con las instituciones. Creo que nos está haciendo la vida mucho más fácil. También es verdad que está trayendo muchísimo cambio y acelerando el ritmo de cambio, ¿no? Y el ritmo de cambio, al cambio hay que adaptarse y no siempre te puedes adaptar al ritmo al que quieres y con las consecuencias que quieres, ¿no? Y decías la forma de dirigir y la función de un directivo. Y creo que sí, creo que definitivamente la tecnología lo ha cambiado. Y quizás lo mismo, o sea, depende de si somos capaces de adaptarnos a esas posibilidades que ofrece la tecnología, que creo que sobre todo tienen que ver con la capacidad que nos dan los datos, la posibilidad de medir casi todo, ¿no? De medir incluso hasta las relaciones humanas, ¿no? La situación de nuestros equipos. Creo que en los últimos 2 años, los últimos 3 años casi, hemos pasado por una especie de experimento, ¿no? Por las razones equivocadas, pero por una especie de experimento de lo que suponía el trabajo para muchos de nosotros, ¿no? Los que teníamos la posibilidad de trabajar en remoto. Y la tecnología nos ha dado la capacidad de medirlo. Y creo que eso es algo que está ahí para poder usarlo y para poder, ¿no? Aprovecharnos de ello y que nos da la oportunidad de ser mejores líderes. Entonces creo que sí, que lo ha cambiado, pero que depende de nosotros el cómo lo aprovechamos para tomar mejores decisiones y para ser mejores líderes. Y Pilar, conoces de primera mano el liderazgo empresarial porque has trabajado en varias compañías. Desde que estudiaste en ICADE has pasado por banca de inversión, has pasado por Telefónica, Microsoft, pero también el gobierno corporativo con Inditex. Son unos cuantos años de carrera que queremos también charlar contigo de la mano de 2 colegas, de 2 compañeros, de 2 directivos, futuros directivos, porque se han titulado en el MBA de la UNIR. Fernando es capitán del Ejército, es instructor de vuelo en la Academia de Aviación, y Lali Sáez estudió ADES de Alicante y después de haber hecho el MBA de UNIR, pues ahora está especializada en planificación comercial, ¿no? ¿Hoy es más fácil dirigir, Pilar? Seguro que sí. Soy una optimista. Soy generalmente muy optimista y yo diría que soy una optimista digital, ¿no? Entonces, el hecho de tener acceso a tecnología, de tener acceso a medir, de tener acceso casi a trabajar desde donde queremos, ¿no? Yo creo que facilita muchísimo las cosas. También es verdad que esta situación de hiperconexión que tenemos nos supone que tenemos que ser capaces de reaccionar en tiempo real a casi todo. Tenemos que ser capaces, aunque a veces yo creo que también la reflexión y una decisión pausada también es algo muy positivo, ¿no? Pero creo que sí, que facilita las cosas, que nos permite decidir mejor, con mucha más información, en un mundo mucho más conectado. Y creo que eso es muy positivo.
por supuesto, creo que el estar al día, ¿no? y el formarse y el aprender y esa curiosidad y esa capacidad de aprender que yo creo que siempre hemos tenido como algo fundamental para ser un buen directivo y para ser un buen líder, creo que ahora se convierte en imprescindible, ¿no? y que tienes que realmente dedicar mucho tiempo y mucho esfuerzo a poder hacerlo para poder aprovechar todas esas oportunidades que de verdad creo que la tecnología y la digitalización pone sobre la mesa para ser un buen líder y un buen directivo. Últimamente se ha puesto mucho acento en las habilidades del directivo, confrontando las habilidades duras con las habilidades blandas. Las duras son las técnicas, tú que trabajas en Microsoft, que eres la vicepresidenta de Europa Occidental, pues tener personas muy capacitadas, tener personas que han hecho grados técnicos, STEM, ¿no? Pero también son importantes las habilidades blandas, las emocionales, que tienen que ver con la empatía, que tienen que ver con saber trabajar en equipo, con saber ser resistente, ¿no? Más en estas circunstancias, ¿verdad?, que nos ha tocado vivir. ¿Cómo ves ese enfrentamiento de las hard skills y las soft skills en empresas tecnológicas ahora mismo? En empresas tecnológicas, y me atrevería a decir que prácticamente en cualquier ámbito, ¿no? Piensa que el año pasado en Estados Unidos, y seguramente que este año ocurrirá en Europa también, necesitamos mucho más perfiles técnicos, perfiles tecnológicos fuera de las empresas de tecnología que dentro de las empresas de tecnología. Con lo cual, yo creo que esto aplica a todos los sectores, pero sin lugar a dudas en la tecnología. Yo creo que en niveles de liderazgo y en niveles de dirección nos estamos enfocando muchísimo más en estos momentos en esas habilidades soft, esas capacidades soft que comentas, ¿no? Yo creo que las has comentado, pero para mí empieza con la empatía, empieza también con esa capacidad de conocerte a ti mismo y sigue con la capacidad de aprender y de buscar los mecanismos esos mecanismos para aprender que tienen que ver con ese feedback permanente, curiosidad, etc., ¿no? Con lo cual, empatía, conocimiento de quién eres, cómo eres y cómo reaccionas y capacidad de aprender y de aprender del entorno en el que estás, ¿no? En una compañía como la nuestra, en una compañía como Microsoft, donde creo que estamos invirtiendo muchísimo en tecnología, por supuesto, pero muchísimo en liderazgo y muchísimo en mejorar, en ser mejores líderes y en darle a nuestros equipos la oportunidad de ser mejores líderes. De verdad nos estamos enfocando muchísimo en esas capacidades, porque al final creemos que de nuevo en la mesa del comité de dirección o en los entornos de liderazgo, la capacidad nosotros lo resumimos en tres aspectos, ¿no? La capacidad de crear, de ser claros, de darle claridad a tus equipos es fundamental. La capacidad de generar energía positiva es fundamental. Siempre bromeo un poco, un líder no puede tener un mal día. Por supuesto que puedes tener un mal día, pero esa gestión de nuevo, de conocerte a ti mismo y de gestionar ese mal día que tienes, cómo lo haces y demás, es fundamental. Porque una de tus funciones principales es cómo generas energía positiva en la organización, no traes energía positiva a la organización. Y luego, por supuesto, al final tienes que entregar los resultados, ¿no? Y un líder es aquel que es capaz de generar esa inspiración y esa capacidad de movilización para que los resultados salgan, ¿no? Y ahí es donde quizás pues todas las capacidades, las hard, ¿no?, que comentas, van a jugar un papel fundamental. Pero sí, creo que un líder está para por lo menos esas tres cosas, ¿no? Y las dos primeras, esa claridad y esa energía, dependen de habilidades soft, ¿no? Esas habilidades blandas, algunas, ¿verdad, Fernando? Como la capacidad de seguir aprendiendo, la has puesto en práctica, ¿no? Porque acabas de terminar el MBA de la UNIR. Sí, efectivamente acabo de terminar el MBA de UNIR. Bueno, Pilar, encantado. Y me gustaría preguntarte, hablabas del proceso de toma de decisiones, habilidades blandas. En retrospectiva, ¿volverías a tomar las mismas decisiones en tu formación académica? Primero, darte un poco la enhorabuena, ¿no?, por esa capacidad de aprender y seguro que de salir de tu zona de confort constantemente, ¿no?
La pregunta que me haces es un poco de mirar atrás, ¿no? Y yo siempre, o sea, yo creo que siempre hay que mirar un poco hacia adelante, ¿no? Las decisiones que tomas en tu carrera y las decisiones que tomas en tu formación, o sea, yo siempre creo que probablemente fueron las mejores decisiones, incluso si te equivocaste, ¿no? Porque yo creo que de los errores o de los momentos bajos se aprende muchísimo y casi siempre de un momento bajo en tus miras hacia atrás siempre hay, bueno, y me pasó esto, pero luego gracias a eso fui capaz de... Entonces, yo soy muy partidaria de mirar hacia adelante y no tanto de, oye, pues hubiera tomado las mismas decisiones o no. O sea, yo creo que pues, la decisión de dónde estudié, con quién estudié, cómo, dónde empecé a trabajar, me han hecho lo que soy y, bueno, sí, algunas fueron mejores que otras, pero nunca volver atrás. O sea, siempre pensar hacia adelante y sí, o sea, sí que si empezara mi carrera hoy o las personas que empiezan su carrera hoy, ¿no? O sea, claramente las cosas han cambiado, ¿no? La digitalización, el mundo de los datos, la forma en la que se toman decisiones en las empresas, la hiperconexión que comentábamos antes. Yo creo que eso es muy distinto a cómo era en los años 90 y tenemos que asegurar que las nuevas generaciones y todos los que nos estamos constantemente formando, nos formamos en esas reglas del juego, ¿no? Y en esas posibilidades. Pero sí, yo soy partidaria de mirar siempre hacia adelante e incluso de tus errores, de tus muchos errores, aprender y buscar ese positivo que vino después, seguro, siempre. Lali, creo que querías hacer una pregunta. Sí, Pilar, yo quería saber, en el sector tecnológico, ¿vale? Sigue habiendo mayor número de directivos hombres que mujeres. ¿Sabrías decirme por qué pasa esto? También darte la enhorabuena, Lali, por el paso, ¿no? De formarte y de... Gracias. Me preguntas por el sector de tecnología, el número de directivas o de consejeras delegadas. Quizás a nivel ejecutivo, a nivel de consejos de administración, no somos la tecnología, las empresas tecnológicas no somos tan diferentes al resto del IBEX o al resto del Fortune 500. Donde sí que somos muy diferentes es en el total en la diversidad de género que tenemos como compañía. En el caso de España, el sector de la tecnología emplea menos de un 20% de mujeres. Piensas en cualquier otro ámbito y piensas en la universidad, en cualquier otro ámbito, el 20% es un porcentaje muy bajo. Entonces eso hace que en la tecnología lo tengamos mucho más difícil a la hora de contratar mujeres, olvidémonos de si directivas o no. Y cuando vamos a las fuentes, a las universidades, pues de nuevo sabemos que en las carreras técnicas el porcentaje de mujeres es mucho más bajo, no llega al 30% en muchas de las escuelas técnicas de este país. Y esto es algo que nos ocurre en Europa Occidental, que ocurre en Estados Unidos. Entonces eso hace todavía mucho más difícil el que cuando miras al comité de dirección y tengas un porcentaje de mujeres pues, del 40%, del 45%, del 55%, que para mí es donde está la normalidad, ¿no? Entonces, en la tecnología yo creo que hay otros sectores que se tienen que enfocar en cómo consiguen esa diversidad en el comité de dirección, cómo consiguen esa diversidad en el consejo. Nosotros nos tenemos que enfocar no solo ahí, sino en cómo conseguimos atraer, en que nuestras contrataciones pues estén mucho más cercanas a ese 40% que nos gustaría tener, teniendo en cuenta que en las universidades no vamos a tener a más del 30%, ¿no? Entonces, por supuesto, el atraer talento es fundamental, pero el desarrollar el talento que tenemos y asegurar que las mujeres, en este caso, pues, ven en nuestras compañías un espacio para desarrollar su actividad profesional, su actividad personal, ¿no? Su vida personal y su vida profesional, y ven pues en nuestras compañías lugares para progresar y para desarrollarse y para hacer algo que de verdad puede cambiar el mundo, ¿no? Vamos a hablar de equipos, porque vamos a trabajar y trabajamos siempre con personas y trabajamos en grupo, pero al mismo tiempo se nos repite que la tecnología va a hacer que muchos puestos de trabajo desaparezcan. De hecho, lo estamos viendo, ¿no?
Eso no tiene por qué ser malo, porque aparecerán otros puestos diferentes, pero esa eficientación de la economía y de la empresa va a llevar a que haya solo supervisores de robots, en el que los equipos acaben desapareciendo y solo tengamos robots, tecnología, inteligencia artificial y como mucho personas que supervisen, ¿o todavía estamos lejos de ese escenario que parece casi una maldición? Estamos muy lejos y me atrevería a decir que ese no es el escenario. O sea, creo que aquí tenemos la oportunidad quizás de deshacer algunos mitos, ¿no? Y yo creo que este es el foro perfecto para hacerlo. Y es que la tecnología está para mejorar las condiciones de trabajo de manera muy, yo creo que muy relevante. O sea, si miramos lo que ha ocurrido en la historia, pero también si miramos hacia adelante, ¿no? Y pensemos además que estamos en un momento en el que un momento yo creo que de cambio en la evolución de la población mundial. Pensemos en la demografía que tenemos. Y creo que no solamente eso, sino yo creo que el post-pandemia, ¿no? La salida de la pandemia nos ha puesto en una situación donde en muchas economías tenemos un verdadero problema a la hora de tener todos los recursos que necesitamos para hacer las actividades casi en cualquier sector en el que se nos ocurra, ¿no? Entonces pongo un poco ese contexto porque primero creo que es el contexto que tenemos. Y creo que la tecnología puede jugar un papel fundamental. O sea, yo creo que no se trata tanto de ese escenario de la tecnología va a reemplazar a los humanos, sino de que la tecnología nos va a permitir hacer aquello que los humanos no queremos hacer o que no se hacen en las condiciones en las que se debería hacer, ¿no? Y creo que esa es cada vez más la situación que tenemos en Europa, creo que es la situación que tenemos en las economías occidentales y en un momento, además, pues en un momento inflacionario como el que vivimos, ¿no? En un momento en el que, de nuevo, hay sectores enteros que tienen un verdadero problema para atraer a todos los profesionales que necesitan. La tecnología puede, de verdad, marcar la diferencia, y marcar la diferencia para mí significa determinar aquellos que van a ser los ganadores, tanto en el mundo empresarial como si piensas en países, si piensas en regiones. Entonces, bueno, creo que hay que dejar de verlo de esa forma de la tecnología va a sustituir a los humanos. La tecnología es la única alternativa que tenemos para seguir creciendo, para poder seguir creciendo de manera sostenible, que creo que es un elemento importantísimo. Y yo creo que si lo vemos de esa forma, ¿no? Primero es mucho más positivo y creo que también mucho más realista. Fernando es piloto de helicóptero y en un helicóptero sin el equipo pues poco se podría hacer, ¿verdad? Así es. La verdad que a mí me gustaría, hablando de tecnología, hablando de gestión de equipos, de liderazgo, ¿cómo crees que ha cambiado el liderazgo en la gestión de equipos, ¿no? A lo mejor en una tripulación es de una forma, en una tecnológica es de otra. ¿Cómo crees que ha cambiado el liderazgo a lo largo de estos años en la gestión de equipos? Quizás es el ámbito donde hemos visto un cambio mayor, sin lugar a duda, ¿no? Y donde yo creo que esos elementos, esos soft skills, ¿no? Esas habilidades blandas de las que hablábamos antes, se ponen en juego, hay que ponerlas en juego cada día, ¿no? Creo que también la realidad ha cambiado desde el punto de vista en las organizaciones. Cada vez los equipos están más distribuidos, ¿no? En algunas, si piensas en multinacionales, cada vez hay una distribución geográfica real diría del poder de decisión de las compañías, ¿no? Y esto yo creo que en la pospandemia y en los últimos 2 años lo hemos visto clarísimamente, ¿no? Los centros de poder, de decisión de las organizaciones tienden a ser cada vez más distribuidos, con lo cual eso lo tienes que llevar inmediatamente a la gestión de equipos. Y hay un elemento que creo que es el que marca la diferencia, que es la diversidad de los equipos. O sea, ya no es una cuestión casi de responsabilidad social o de el contar con equipos diversos. Es una necesidad. Tienes que parecerte a la sociedad, tienes que ser como son tus clientes, estás distribuido geográficamente.
Creo que quizás la diversidad y la inclusión, primero la diversidad y después la inclusión, creo que es el elemento más relevante a la hora de pensar cómo gestionábamos equipos hace 30 años o 40 años y cómo los gestionamos ahora. Bueno, Lali. Yo quería preguntarte cómo has gestionado los egos y los conflictos en el mundo empresarial. Claro, porque hablamos de equipos y hablamos de que no todo pues siempre es tan sencillo. No es un camino de rosas, ¿verdad? Y a veces pues pasan cosas. Totalmente. Y de nuevo, para mí hay un aspecto clave en los equipos, que es la colaboración, una colaboración genuina y una colaboración donde cada uno tiene un rol claro y una responsabilidad clara, pero donde la colaboración es fundamental. Y eso significa que muchas veces tienes que aparcar tu ego o tienes que gestionar, ¿no?, los egos del equipo. Yo diría que hasta el punto y para mí, desde luego en mi equipo es fundamental, donde tienes que ser capaz de renunciar a ser el mejor en tu función para que el equipo sea el mejor, ¿no?, como equipo. Y cuesta, es duro, pero creo que hay muchísimos ejemplos donde el éxito de la organización, el éxito del equipo, lo mejor para el cliente, lo mejor para los accionistas, lo mejor solamente se consigue cuando tú eres capaz de ceder un poco no voy a ser la mejor directiva de marketing, no voy a ser el mejor CFO porque lo que quiero es lo mejor para el equipo, lo mejor para la empresa, lo mejor para la organización, lo mejor para el cliente. Entonces, para mí es la colaboración y lo que eso significa, ¿no?, en términos de que sea genuino y auténtico. Hay palabras mágicas en la gestión empresarial y una de ellas es la visión. Por eso también le hemos llamado a este ciclo del MBA de la Universidad Internacional de La Rioja Visión CEO, ¿no? La visión es efectivamente pues tener claro a dónde quieres ir, es saber que ese objetivo a largo plazo, esas expectativas que tienes, aunque sean duras, aunque sean difíciles y ambiciosas, pueden conseguirse. Tú has tenido la suerte de trabajar con alguno de los CEOs que han tenido visiones más ambiciosas y que las han conseguido. Trabajas en Microsoft y los CEOs de Microsoft míticos, ¿verdad?, desde su fundador o al actual consejero delegado, Nadia Satela, o en Inditex con un CEO como muchos años como Pablo Isla. ¿Qué es lo que define a estos CEOs y su visión? ¿Nos puedes contar algo? La verdad, gracias por la oportunidad. La verdad que me considero muy afortunada por las personas con las que he trabajado a lo largo de mi carrera. He trabajado directamente con ellos o incluso tener oportunidad de trabajar con ellos desde fuera de la organización, ¿no? Con lo cual sí, creo que hay elementos comunes en todos ellos, ¿no? Y en lo que han hecho para ser capaces de movilizar primero a la organización, pero luego a todos los grupos de interés, ¿no?, que para mí son fundamentales. Entonces, si pienso en las personas que comentas, en Satya, en Pablo, en José María Álvarez Payete, gente con la que he trabajado directamente, creo que todos ellos tienen una visión muy clara de sus grupos de interés, ¿no? Los clientes, los accionistas, sus empleados, la sociedad. Pienso que cuando trabajas en una gran compañía tienes la responsabilidad, pero a la vez yo creo que la oportunidad de impactar en la sociedad, ¿no? Y entonces creo que todos ellos tienen ese círculo mágico muy presente, ¿no? Entonces las cosas no funcionan si todo no funciona, ¿no? Entonces creo que eso es fundamental. Lo segundo que diría, y eso trabajando con Satya Nadella, el CEO de Microsoft, es de nuevo la empatía. O sea, eres el consejero delegado de una de las compañías con mayor capitalización bursátil.
Bueno, bien, perfecto, pero lo importante es poner al cliente en el centro, estar obsesionado con el cliente y desde el consejero delegado hacia cualquier otra persona de la organización, cómo transmitimos empatía y humildad, porque solamente así vamos a conseguir lo mejor para el cliente, ¿no? Entonces, empatía, humildad, yo creo que pues para mí es algo también que todas estas personas tienen de fábrica casi, ¿no? Y es difícil imaginarte cuando tienes una responsabilidad tan grande, ¿no? y de tanta relevancia pública. Y luego quizás lo tercero es que todos ellos, hablando un poco de la visión, ¿no? Porque al final la estrategia, ¿no? la estrategia y la ejecución, ¿no? y la dinámica entre las dos. Entonces, yo creo que efectivamente una visión y una misión, o sea, ese sentimiento de propósito, ¿no? que tenemos en Microsoft y que es la responsabilidad número 1 de Satya, es la cultura de la compañía y la misión de la compañía y todo lo demás para los demás, ¿no? Esa visión y esa misión de la compañía, cómo eres capaz de ejecutarla, ¿no? y de conseguir los resultados. Y para eso yo creo que estas personas juegan un papel fundamental a la hora de conectar la visión externa, el equity story, con la visión interna, con lo que al final es, otra vez, los grupos de interés para todos, la compañía es la misma de alguna forma, ¿no? O sea, lo que le cuentas a tus accionistas y lo que le cuentas a tus empleados y lo que tus clientes perciben de ti es lo mismo. Y si no, tienes que volver otra vez al principio y creo que de nuevo, el CEO de una compañía tiene que asegurar que eso ocurre, y eso ocurre todos los días. Y hay días mejores que otros, ¿no? Y hay que aprender pero creo que juegan ese papel y a mí me gusta mucho poder estar en una compañía donde se juega ese papel. Fernando y Lali te están escuchando muy atentamente vamos a ir terminando, ¿verdad? Con alguna reflexión final y alguna pregunta, Fernando. Son muchas cosas, pero me gustaría preguntarte, con todo tu desarrollo de carrera, ¿qué consejo le darías a los que queremos ser futuros directivos? Ese consejo, ese tip mágico, ¿cuál sería tu consejo? 1. Salir de la zona de confort. Muy bueno. Y creo que casi aplica a cualquier momento de tu carrera. Cuando ya te estás acomodando y ya esto es el momento de salir de la zona de confort. Salir de la zona de confort es cambiar de compañía. Tú has cambiado de compañía. Has trabajado en Telefónica, has trabajado en banca de inversión, trabajas en Microsoft, pero también has explorado el gobierno corporativo. Salir de la zona de confort es, por ejemplo, pues decidir estudiar un MBA y dedicar tiempo y esfuerzo y recursos también a invertir en tu futuro, ¿no? Y también, de algún modo, salir de la zona de confort es pues dedicar un tiempo a escuchar estas reflexiones, visión CEO que hemos llamado, y que queremos dar las gracias a los participantes, a Fernando, a Lali, especialmente a Pilar, que ha sido capaz de encontrar un hueco para que estas reflexiones que nos has hecho sobre el liderazgo pues ayuden a muchos colegas, a muchos futuros directivos que estoy seguro que te vas a ir encontrando en los muchos años de carrera que te quedan. A todos los participantes en este foro que nos han seguido, muchísimas gracias y les animamos a que puedan seguir los siguientes Visión CEO, en el que tendremos a consejeros y a consejeras delegadas tan estupendas como Pilar López. Muchas gracias.